Bienvenidos sean todos ustedes a este canal que se llama Musiker TV. El día de hoy vamos a seguir con los tutoriales de Toon Boom. El día de hoy nos toca hablar sobre la línea del tiempo o el timeline, ¿sí? Para poder entender cómo se hace una animación, qué son los frames, cómo se colocan y todas esas cosas que necesitamos para poder animar cualquier situación y cualquier cosa. Entonces, vamos a empezar. Antes que nada voy a explicar un poco sobre qué es la animación o cómo se conforma la animación. La animación o las animaciones no son otra cosa que imágenes estáticas, fotografías o imágenes o dibujos estáticos que se van sobreponiendo unos tras otro para poder hacer lo que es la forma del movimiento, la ilusión del movimiento, ¿sí? Normalmente cuando es una animación por dibujo o en caricatura o en esas situaciones, dibujos animados en sí, se manejan lo que son 24 frames por segundo o 24 cuadros por segundo, lo que viene siendo igual a 24 imágenes por segundo. Eso es lo que percibe el ojo humano. Hay diferentes tipos de animaciones. Por ejemplo, los animes están la mayoría de ellos animados a 12 cuadros por segundo. Los videojuegos ya están animados a 60 frames por segundo, porque se necesita ya en el videojuego un poco más de claridad. Mientras más frames tenga la animación, el movimiento se ve mucho más fluido, ¿sí? Y mientras menos tenga, pues obviamente es lo contrario. Entonces, ya entendiendo el concepto de que la animación en sí no es que se esté moviendo las cosas, sino que es una ilusión de movimiento por imágenes estáticas, vamos a empezar, ¿verdad?, a ver qué es o cómo se pueden manejar esas imágenes estáticas en Toon Boom. En Toon Boom existe un apartado o una zona, por así decirlo, un panel que se titula o que se llama línea de tiempo. Esta línea de tiempo se conforma por pues varios botones, varios que ahorita vamos a tratar de explicar uno por uno, y por capas, ¿sí? Si han trabajado con Photoshop ya saben que las capas pues son como capas, como lugares en los que yo puedo dibujar, y si yo quisiera dibujar algo encima, pongo otra capa para no afectar el dibujo de abajo, y que en dado momento que yo quiera borrar o que me equivoque o que quiera cambiar la capa de encima, el dibujo de abajo o la capa de abajo no se vea afectada, ¿no? Esto nos es muy útil cuando dibujamos, no sé, en el tema de la ilustración, cuando estamos dibujando línea, cuando delineamos a todo nuestro personaje o nuestro dibujo y luego le queremos poner un color. Siempre queremos que el color vaya en una capa diferente a la línea. ¿Esto por qué? Porque si en algún momento llegáramos a equivocarnos en el color, no tendríamos la preocupación de que la línea se fuera a borrar cuando yo elimine el color. Entonces es importante saber usar las capas en los programas tanto de ilustración como de animación. En la animación también es importante porque si por ejemplo estoy animando un personaje que tiene una corbata y por alguna razón la corbata no me gusta cómo queda, no tengo que borrar todo el personaje, sino que simplemente sería borrar la capa de la corbata en sí, ¿sí? Ahorita vamos a explicar paso por paso y situación por situación, ¿verdad? Entonces la línea del tiempo en Toon Boom es algo, este parte de aquí. Tiene varios botones, voy a tratar de explicarlos. El botón de reproducir, ¿sí? Reproducir, si tenemos una animación cuadro por cuadro, frame por frame, este botón va a hacer que se reproduzca, ¿sí? Este botón es para lo mismo, para reproducir, pero para reproducir renderizando. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos algún cambio, algún movimiento, algún cambio en nuestra animación que requiere un poco más de detalle, el darle renderizar y reproducir hace que se vea como el producto final. Normalmente yo no lo utilizo porque como son dibujos simples o dibujos, digamos, animados simples, el botón de reproducir hacia adelante me es más que suficiente, ¿no? Entonces yo casi no lo utilizo. Si ustedes lo quieren utilizar, pues le va a dar la versión ya renderizada, la versión ya final de lo que del producto final. Pero pues yo les recomendaría que usaran el botón de hacia adelante, el reproducir hacia adelante, porque al final les va a dar el mismo resultado. Se notará tal vez un poco, pero cuando tengan muchísimas cosas en escena, muchísimas situaciones en escena, en las que no sé, tengan tres fondos, no sé, una capa
sobre el personaje, colores y todo eso, ¿no? Entonces, pero si lo que quieren es revisar su animación, yo creo que el de reproducir hacia adelante es más que suficiente. El botón de bucle, este que está aquí, si yo no lo tengo activado y activo mi animación, se va a reproducir, pero solamente se va a reproducir una vez. Si yo lo mantengo o lo cliqueo y lo tengo activado, cuando yo reproduzca mi animación se va a reproducir en bucle. Bucle quiere decir una reproducción de la situación o de la animación constantemente, sin parar. Entonces, si yo tengo aquí mi botón activado, pues simplemente va a reproducir mi animación infinitamente, ¿va? El botón de sonido, pues no es otra cosa que cuando nosotros insertamos alguna capa de sonido, en este caso para hacer lip sync, que después vamos a hacer un tutorial de qué es un lip sync y cómo se hace. Pero así para darles una cuestión rápida, el lip sync no es otra cosa que el sonido sincronizado con los labios de nuestro personaje. Si nuestro personaje habla en nuestra animación, y dice hola, al hacerle la boca en las posiciones de O y la, para que parezca que está hablando nuestro personaje, eso es hacer un lip sync, es una sincronización de labios, vaya. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un sonido y queremos hacer un lip sync, nuestra capa de sonido vamos a querer que se escuche. Entonces, cuando nosotros reproduzcamos, si este botón está activado, nosotros reproducimos y el sonido se va a reproducir juntamente con todas las cosas que se estén moviendo en nuestra escena o nuestro espacio de trabajo. ¿Sí? Este botón de sonido que tiene aquí una pequeña S, ¿sí? Va a reproducirnos el sonido. Si está activado, va a reproducirnos al momento que nosotros pasemos por el o tomemos este cursor y lo movamos. Si nosotros lo movemos y está activado esto, nuestro sonido va a escucharse como entonces es importante hacerlo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un lip sync preciso y necesitamos saber dónde está el sonido exacto de la A, dónde está el sonido exacto de la O. Entonces nosotros activamos este botón, ¿sí? Y damos al movimiento en el cursor para que nos diga o escuchemos exactamente dónde está una O, dónde está una S, dónde está una M, para nosotros poder hacer el dibujo de la M, de la S o de la letra que corresponda. Entonces es importante cuando nosotros vamos a hacer un lip sync, y es muy útil, ¿no? Cuando lo vamos a utilizar. Este no es otra cosa que la velocidad, este cursor o cursor, no es otra cosa que la velocidad en la que yo voy a reproducir mi animación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo la dejo aquí, la hago hacia el lado derecho, pues es más rápida. Si yo la hago hacia el lado izquierdo, pues es más lenta, ¿sí? Va hacia atrás, perdónenme, va a ir hacia atrás. Y si yo le hago hasta acá, va a ir hacia adelante, ¿sí? Si yo la tengo en medio, pues va a quedar en stop, ¿no? Entonces yo lo puedo modificar, ¿sí? Si yo la quiero, no sé, quiero hacia adelante pero que vaya despacio, pues le doy simplemente unos cuantos clics para que mi animación corra lo más despacio posible, ¿va? Entonces ya tendríamos que ver, mientras más lo acerquemos a la orilla, pues más fotogramas van a hacer, ¿sí? Aquí la vamos acercando y si se fijan, la pelota está como loca. Entonces ya lo acomodamos en medio, ¿sí? Que quede, y pues se queda quieta, ¿va? Entonces nos sirve para a lo mejor hacer previos, revisar, etcétera. Aquí donde dice fotograma no es otra cosa que donde yo tengo mi cursor, ¿sí? O donde tengo mi cursor en los frames, ¿va? Aquí te voy a explicar qué son los frames, ¿sí? Si yo lo pongo aquí, por ejemplo, si yo quiero saber qué frame es o qué cuadro es, aquí me va a decir fotograma, es el fotograma número 3 y aquí está mi cursor puesto. Si yo lo pongo de este lado, me va a decir que es el 24, si yo lo pongo que está el 16, y así hasta que pues nosotros, donde nosotros queramos ponerlo, nos va a decir qué fotograma estamos marcando. Aquí en iniciar, pues va a decir dónde está iniciando nuestra animación, en dónde se va a detener y a cuántos frames por segundo pues estamos trabajando. En este caso estamos trabajando a 24, hay desde 30 frames hasta 8 frames por segundo, ¿va? Entonces lo que se usa en televisión o lo que se usa en series animadas comúnmente son 24 cuadros por segundo, porque es lo que el ojo pues alcanza, digamos, que a ver de una mejor manera, ¿no? Entonces pues es eso, de frames por segundo. Esta barra de aquí
es para ya para la animación en sí. Estas pequeñas líneas que están aquí son cuando nosotros hacemos una interpolación. ¿Qué es una interpolación? Bueno, es una manera en la que el programa nos ayuda a animar yo le pongo un frame inicial, yo le pongo un frame final. Si por ejemplo pongo este frame aquí, frame inicial, y le pongo un frame final que va a caer así, entonces cuando yo le pongo esto, yo activo la interpolación, en este caso con PEX, ¿sí? Que son unas herramientas para poder mover los dibujos sin necesidad de volver a redibujar. Esto me va a decir la aceleración. Si yo quiero que acelere hacia arriba, pues si quiero que vaya de menos a más, pues yo pongo para que vaya en esa curva de aceleración. Pero si yo quiero que vaya de más a menos, pues pongo para que haga el cambio rápido, pero al momento de llegar al final de la animación, pues vaya siendo un poco más despacio. Sirve mucho cuando vamos a hacer interpolaciones, sirve mucho cuando utilizamos los PEGs, que ya lo explicaré en un video más adelante que es los PEGs detalladamente, pero así para darles una descripción rápida. Decía, es una manera de mover los dibujos sin necesidad de estar redibujando dibujo por dibujo, ¿no? Funciona con los dibujos, digamos, estáticos, dibujos que no van a modificar su forma. En la animación frame por frame, pues normalmente no se utiliza, a menos de que el movimiento permita que el objeto o la parte del cuerpo no se mueva demasiado o no cambie de perspectiva. Funcionará, pero si lo van a hacer frame por frame, en el cual pues la perspectiva cambia o la pose va a cambiar, pues no les va a servir demasiado. Entonces los PEGs sirven para muchas cosas, de mover objetos a lo mejor que no se van a deformar, pero ya en animación frame por frame pues sí es algo más complicado utilizarlo, ¿no? Pero es eso, solamente es una herramienta para poder mover dibujos de un lado hacia otro sin necesidad de estar redibujando todos y cada uno de las poses o de los pases, ¿verdad? Este botón de aquí, que se llama crear dibujo vacío, pues no es otra cosa que nos da la opción de crear un dibujo en blanco. Por ejemplo, yo aquí mi animación termina en este frame. Si yo le pongo mi cursor aquí y le doy aquí clic en dibujo en blanco, me va a crear un fotograma en el que no hay absolutamente nada, pero la línea del tiempo ya lo registra como un frame, ¿no? Entonces aquí yo puedo hacer dibujo, yo puedo hacer un círculo, y cuando yo corra mi animación pues va a crear pues ese movimiento, ¿no? Si se fijan, ahí se nota, ¿sí? Está fuera de cuadro y fuera de animación porque pues no pertenece, pero para eso es el botón. Si yo tengo el siguiente botón, si yo tengo por ejemplo este cuadro aquí y quiero hacer una copia exacta para no redibujarlo completamente, pero lo voy a modificar un poco, yo lo que puedo hacer es darle clic a este botón que dice duplicar dibujo. Si yo le doy clic, ¿sí? Si por ejemplo, perdónenme, si yo tengo aquí, tengo dos fotogramas con el mismo dibujo, pero yo quiero que poderlo editar sin que se me edite el otro dibujo en sí, le voy a dar clic aquí, ¿sí? Y entonces me va a hacer una separación de los dibujos, ¿sí? Los dos son iguales ahorita, pero si yo modifico si yo lo tomo y lo modifico, no sé, lo hago así, el anterior no se me va a modificar, ¿sí? El anterior va a quedar como estaba. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo puedo modificar sin tener la preocupación de que mi cuadro anterior se vaya a cambiar o que vaya a salirse de lo que del aspecto que yo le di, ¿no? Entonces, para eso sirve, ¿no? Tener dos dibujos o dos frames iguales, separarlos y poder hacerle una edición a alguno de los dos, ¿va? Sin modificar el otro. Entonces, para eso sirve el duplicar dibujos, ¿no? Este keyframe pues es para marcar los fotogramas clave, ¿no? Por así decirlo. Si nosotros tenemos algún movimiento en un PEG o a veces o también incluso en nuestras capas de dibujos, si nosotros tenemos una posición que queremos ver como una posición clave, podemos marcarla como un keyframe o como un frame de llave y tenerlos pues bien vistos donde están, ¿sí? En los PEG funciona para darle la opción de que o para darle la seña al PEG o la seña al programa de que en ese lugar tiene que pasar por esa posición, ¿verdad? Me explico. Si yo por ejemplo tengo esta posición aquí y quiero que exactamente pase por esta posición, yo puedo marcar en el PEG un keyframe en esta posición, ¿sí? Si yo le doy clic, pues se marca aquí, si se fijan, un cuadrito, ¿sí? Pasa lo mismo en el PEG, en la capa del PEG. Entonces si yo le doy así, se va a marcar como una posición clave
Y todas las transformaciones que tenga la pelota tienen que pasar por ahí. Ese cuadro se tiene que reflejar porque yo le estoy dando un keyframe, ¿sí? Si yo le doy a este, por ejemplo, el movimiento hacia acá y le doy un keyframe y lo separo, ¿sí? Por ejemplo, lo muevo para este lado. Lo muevo para este lado, así. Este tiene que pasar para acá, ¿no? O sea, este pose tiene que estar en la animación y este pose tiene que estar en la animación. Para eso sirven los keyframes, ¿no? Para que el programa no los vea como para que los vea como fotogramas importantes, ¿no? Para que tenga que pasar por esa forma porque yo le estoy diciendo, ese es un fotograma importante en mi animación, ¿va? ¿Sí? El keyframe con el menos arriba, pues no es otra cosa que picarle y elimina, ¿no? El keyframe que yo había hecho, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo puedo poner y aquí lo puedo eliminar. Si se fijan, aquí no tiene cuadrito, ¿no? No tiene esa seña de que es un keyframe. Si le pico, pues ya lo tiene. Entonces, esta herramienta de King, ¿sí? Es para poder hacer una conexión entre dos fotogramas, ¿no? La conexión pues se haría en la cuestión de que va a pasar de esta posición a esta posición, ¿sí? Y el programa lo va a animar solo, ¿va? Entonces es importante tener en cuenta eso cuando nosotros animamos con PEG, ¿no? En este caso no se puede hacer porque no tenemos un PEG todavía. Vamos a formar un PEG. Perdón. ¿Sí? Este es un PEG, esta es la capa de PEG. Entonces si yo, por ejemplo, voy a borrar estos dos de aquí. Bueno, no los voy a borrar. Voy a rellenar. ¿Sí? Y voy a poner un PEG aquí, un keyframe aquí, porque yo quiero esa posición clave. Y para yo poder hacer el movimiento, y para poder hacer el movimiento de esta figura, lo que tengo que hacer es seleccionar la herramienta seleccionar la herramienta de transformar para que me marque la opción en este lugar y yo poder seleccionar el keyframe. Para mover las capas de PEG en el movimiento son de color amarillo, y las capas de dibujo para movimiento, para transformación, son de morado. Nosotros queremos siempre animar o siempre modificar con la herramienta transformar los PEG, no los dibujos, porque si nosotros transformamos los dibujos vamos a tener un cambio que no queremos. Entonces siempre tener cuidado de que esté amarillo para poder nosotros estar seguros de que estamos en la capa de PEG. Ahora que ya estamos en la capa de PEG, yo me puedo ir de este lado, ¿sí? Me puedo ir al fotograma que yo quiera cambiar, y con la herramienta seleccionada de transformar yo puedo hacer movimientos, ¿no? Por ejemplo, vamos a estar aquí y yo puedo modificar, puedo mover, por ejemplo, hasta acá, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que el programa con esta interpolación me va a decir que, o me va en los frames en los que yo no hice dibujo, pero modifique de aquí a acá, me va a dar la opción o me va a ayudar para poder hacer las interpolaciones, ¿no? Entonces, digamos que es trabajo automático, por así decirlo, ¿sí? Para evitar, ya no tuve que dibujar yo ese, no tuve que dibujar ese ni ese, solamente yo hice un dibujo con la herramienta de transformar, me fui a otro fotograma y lo arrastré hacia donde yo quería que llegara, y esto pues se convierte automáticamente en una animación, ¿va? ¿Sí? Aquí es donde decía yo, por ejemplo, si nos ponemos en el primer punto y le damos que ¿sabes qué? Quiero que inicie despacio y termine fuerte, entonces, o rápido. Entonces yo lo que le doy es la curva de aceleración de menos a más, y cuando yo le dé va a aparecer, me va a agarrar vuelo hacia allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que vaya de menos a más. Si se fijan, los dibujos empezamos en este punto y el dibujo aquí, el que sigue, está muy pegado al principio, al primero. Vamos a poner la papel cebolla, si se fijan, ¿sí? Aquí tenemos el primer dibujo, y luego el segundo está muy pegado al primero, que es el rojo, y luego si nos vamos al tercero ya está un poco más despegado del que está atrás, y así constantemente se va despegando más hasta llegar hasta donde nosotros le dijimos que llegara, ¿sí? Eso es ¿por qué? Porque la curva de aceleración va de menos a más. Si yo la pongo al otro lado, me vuelvo a poner en el punto, en el keyframe de nuestro PEG, en el primer keyframe, le doy al revés, le doy al contrario. Si yo quiero que empiece rápido y termine lento, nuestra aceleración va a ser diferente, ¿va? ¿Sí? Va a empezar
en este punto en el keyframe, pero cuando yo le dé al siguiente fotograma, el siguiente fotograma va a estar muy alejado, ¿sí? Y mientras más me vaya acercando al final de mi animación, o al final, o al llegar a mi keyframe final, pues se va a ir acercando el dibujo más y más hasta que llegue a el dibujo que yo le di. Entonces es importante esto, sí, porque cuando nosotros tenemos que animar, por ejemplo, una pelota, si queremos animar a una pelota que vaya lanzada, nosotros tenemos que saber o entender antes de animar cómo queremos, qué velocidad queremos que vaya, ¿no? ¿Sí? El tiempo, y definir el espacio entre mi pose inicial y mi pose final, ¿va? Si yo quiero, por ejemplo, que mi pelota vaya muy lento primero y luego vaya agarrando aceleración, ¿sí? Por ejemplo, si la dejáramos caer, cuando nosotros dejamos caer, tomamos una pelota y la dejamos, soltamos y la dejamos caer, la pelota va agarrando aceleración, porque al momento que yo la suelto va despacio, pero conforme va cayendo va agarrando aceleración. ¿Y cómo llega hacia el suelo? Pues de una manera muy rápida, ¿va? ¿Sí? Contrario que si yo la lanzara hacia arriba, ¿sí? Cuando yo la lanzo hacia arriba empieza rápido, ¿sí? Pero conforme va llegando al punto de elevación, la gravedad la toma, entonces va a ir bajando su aceleración hasta el punto que llegue a detenerse y luego volver a bajar, ¿va? Entonces es importante que sepamos qué tipo de movimiento queremos hacer. No es lo mismo hacer un golpe así que hacer un golpe rápido, ¿va? Entonces la aceleración tiene mucha importancia en las animaciones, ¿va? Y para eso en la línea del tiempo tenemos esta herramienta en el caso de hacer las animaciones con PEX, que son estas capas, ¿va? Estos puntos, punto inicial, punto final, con una aceleración, y la animación se realiza automática, Automoom la realiza automáticamente, ¿va? Es recomendable usarlas cuando son objetos como este, que son objetos que no se modifican, que no tienen perspectiva, o que no son que no mueven o transforman su perspectiva, ¿sí? Pero cuando ya vamos a animar personajes es más difícil darle una acción creíble con esta herramienta, ¿va? Entonces es recomendable cuando vayamos a animar personajes y queramos ser lo más creíble posible, pues tengamos que hacer una animación frame por frame, ¿va? ¿Sí? Vamos a decirlo así. Entonces este es para crear interpolaciones en los pegs. Este es para quitar interpolaciones en los pegs. Si se fijan, ya la quitó, ya no tiene interpolación, ya no tiene trabajo, ¿sí? Estas dos herramientas, ¿sí? Me dice que me manda hacia el keyframe, último keyframe, y hacia el siguiente keyframe, ¿verdad? Último keyframe, siguiente keyframe. Cuando nosotros tenemos una capa que no sabemos dónde está y tenemos miles de dibujos, este botón nos ayuda a centrar o a decirnos en qué capa estaba. Si yo tuviera miles y millones de capas aquí en este lado, y yo estoy en este lado y no supiera en dónde está mi dibujo, pues lo único que tengo que hacer es darle clic aquí y me diría en qué capa se encuentra, ¿va? Estos son el definidor de aceleración. Es otra cosa que lo que nosotros hacemos con estas líneas ya predeterminadas y con estas variaciones, pero aquí nos da la oportunidad de poder modificarlas como nosotros queramos, ¿va? Si nosotros queremos menos aceleración y lo que vuelva a subir y lo que vuelva a bajar, pues nosotros lo podemos hacer en esta herramienta, ¿va? Entonces esta herramienta también nos da la opción de poder crear fotogramas clave dependiendo de los parámetros que nosotros le demos. Y por ejemplo dice cada número de fotogramas, cada 2 fotogramas podemos crear clave, entonces le damos a aceptar y nos va a crear fotogramas claves cada 2, porque nosotros le estamos diciendo. Entonces es una manera fácil de crear los fotogramas y no hacerlo manualmente, ¿va? Entonces esta herramienta, rellenar celdas vacías. Yo tengo por ejemplo una celda aquí, estas son celdas vacías, las grises son celdas vacías, las grises ya con un poquito de relieve ya son las celdas que contienen dibujo. Pero si yo por ejemplo tuviera un hueco aquí, entonces eliminar, ¿sí? Yo tengo este hueco aquí, entonces yo quiero que este dibujo se conecte con este dibujo con celda o con frame. Yo lo que tengo que hacer es seleccionar el apartado, seleccionar el espacio y darle clic aquí, y automáticamente se rellena con el primer dibujo que nosotros tengamos, ¿va? Entonces sirve para cuando nosotros tenemos un dibujo muy separado y queremos que todo eso se llene con el mismo dibujo. Entonces seleccionamos todo el espacio y le damos en este clic para poder pues rellenar, ¿va? En este caso, ¿sí? Tiene muchas herramientas, la mayoría son pues son muy intuitivas, no tienen más opción. Hay más herramientas, si yo le doy clic derecho pues hay muchísimas más que yo podría utilizar, pero pues ustedes si quieren darle ahí una checada para que puedan poder pues modificarlas, ¿no? Modificarlas y que a ustedes les funcione de alguna manera.
Si ustedes, por ejemplo, en algún momento quisieran editar esta cuestión o editar este espacio de trabajo, lo que ustedes tienen que hacer es dar clic derecho aquí en la parte gris de arriba y pues ustedes pueden poner cualquier tipo de herramienta que ustedes necesiten en su línea del tiempo. Y configuración de plumas, una de las más usadas porque es la que le da el estabilizador. Ahí por ahí haré un tip rápido de esto, pero permite en sí hacer los dibujos con mayor precisión porque la pluma va en una velocidad un poco más, tiene un poco de retraso, un delay va en la pluma, entonces eso permite que nosotros podamos tener un poco más de control en el pulso. Si yo le doy aquí, por ejemplo, aquí me aparece por defecto aquí abajo porque yo la acomodé aquí, pero yo la puedo modificar y la puedo organizar en donde a mí me parezca, ¿va? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo más herramientas, tengo el estabilizador, si yo le pico aquí pues hay más herramientas, ¿sí? ya tendría yo que revisar, a ver cómo la quiero poner, dónde la quiero poner. Entonces, pero ya es más pues a su gusto, como ustedes lo quieran acomodar y como a ustedes les venga mejor, ¿sí? Entonces las capas no son otra cosa más que pues dibujos uno sobre otro para que nosotros podamos como decía al principio, dibujar, y si en algún momento queremos modificar, no tengamos que modificar todo el dibujo o toda la animación, sino más que nada más o solamente la capa que nosotros vayamos a querer cambiar, ¿vale? Es importante trabajar con capas o enseñarnos a trabajar con capas porque es mucho más fácil el trabajo, no modificación. Nos ahorramos la modificación de algunas situaciones y de algunas cosas, hay tipos de capas, hay tipos de capa de hueso que no es como es ponerle los puntos o los vértices a un dibujo para que se utilice como una marioneta y se anime de manera o con pegs, ¿sí? Sin tener que estar redibujando, sino simplemente estar moviendo y poniendo ya posiciones claves. La herramienta de cámara o la capa de cámara que nos muestra lo que va a terminar viéndose en nuestra animación. La cámara se puede animar igualmente con pegs. Si yo le doy un peg y sabes que quiero que la cámara se mueva del lado derecho, hago un paneo del lado izquierdo al lado derecho, pues le pongo un peg, la acomodo donde yo quiera, le pongo otro peg o otro keyframe en el peg y lo acomodo en el punto inicial y en el punto final, y luego le doy una interpolación y la cámara va a hacer el recorrido como yo le quiera. Esto funciona, por ejemplo, cuando vamos a hacer cambios o queremos enfocar a algo, o queremos hacer un zoom in, un zoom out, nosotros podemos modificarlo, ¿sí? Dependiendo qué es lo que queramos hacer, ¿va? La carta color es como un fondo, por así decirlo, para que nuestra animación tenga el fondo. El dibujo pues son las capas de dibujo. El hueso para juego pues es un hueso un poquito más avanzado. Los grupos son para agrupar todas las capas en ciertas carpetas. Si yo por ejemplo tengo un brazo, pero en el brazo tengo dedos, palma, codo y todo eso, puedo agruparlo, ¿va? en este tipo de capas. Solamente hay que arrastrarlas. Y pues todos los demás, peg yo creo que es el de los importantes, sí, y la del sonido. Entonces son tipos de capas que nosotros podemos ir añadiendo aquí. Nosotros podemos ir poniendo capa por capa y podemos ir haciendo las dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ¿va? Para nuestra animación, ¿va? Estas opciones, pues los ojitos estos que están de este lado, pues es para ver o no ver la capa. Si yo le doy clic aquí, ¿sí? Bueno, ese es el peg, perdón. Si yo le doy clic aquí, que es donde está mi dibujo, automáticamente se deja de ver porque le quité la opción de vista, ¿sí? Si me voy aquí a esta opción, pues es para poder verlo de manera o nada más ver esa capa. Este es para activar el papel cebolla, ¿sí? En solamente una capa, ¿no? Sin necesidad de que esté todas las capas, ¿sí? Digamos que este botón y este botón vienen siendo básicamente lo mismo, ¿sí? Este botón del candadito pues es Photoshop, como Clip Studio, como cualquier programa. Si yo lo mantengo así, pues no le voy a poder hacer absolutamente nada, no me lo va a permitir el programa, ¿sí? Este botón gris en esta escala o este botón en color gris no es otra cosa que decirle al programa cuando yo tengo a lo mejor una línea o un color. Si yo le doy clic aquí, lo único que me va a mostrar es la línea o el contorno de la figura. Si yo le vuelvo a dar clic, pues se me muestra exactamente el dibujo como está, ¿sí? El lápiz marca pues cuál capa estoy editando. Si yo me cambio para acá, pues me la va a cambiar. Si en este caso no me la cambio porque estas capas están bloqueadas o deshabilitadas, pero si yo la desbloqueo y me paso a esta, me va a decir que estoy trabajando con ella, ¿va? Entonces la desbloqueo, cambio esta y me marca aquí, ¿va? donde estoy trabajando. El lápiz nada más para recordarnos en qué capa estamos, ¿va?
el botón de más para agregar capas, el botón de menos para quitar capas. Si yo selecciono una capa y le doy a quitar al botón, pues obviamente elimina la capa en este caso. Si yo le pico aquí, pues es agregar una capa de dibujo específicamente, ¿sí? Si yo le doy clic aquí, es agregar una capa de PEG específicamente, ¿no? Entonces, para evitarnos el más, voy a ir a carta de color, de dibujo, simplemente pues le pongo aquí, se agrega la capa de dibujo, y si le doy aquí, se agrega una capa de PEG. Entonces, son digamos que atajos, ¿va? Para no estar pues seleccionando entre todos. Si queremos una capa rápida, pues ahí le podemos dar clic, ¿va? ¿Sí? Aquí abajo está el de zoom, que es otra cosa que ver los fotogramas en pequeño o en grande, ya dependiendo pues es el gusto de ustedes, ¿va? Si les gusta verlos así. A mí me gusta ver más fotogramas aunque estén pequeños. Y la barra pues para el traslado, ¿va? Si yo tengo una animación larguísima, pues yo la puedo trasladar de aquí, ¿sí? Pero en este caso pues no tengo, ¿sí? Hay la opción del cursor. Aquí me dicen qué fotograma estoy. Esta opción o esta barrita de aquí roja es para decirme dónde quiero que termine mi animación o hasta dónde quiero que se reproduzca. Si yo por ejemplo le modifico, ¿sí? Modifico la animación o modifico la barrita, me va a decir hasta dónde quiere que se reproduzca. Es que yo quiero que se reproduzca hasta el fotograma no sé, 30, por así decirlo. Bueno, aquí hasta el fotograma 21, perdón, hasta el fotograma 28. Entonces si yo le doy reproducir, mi animación se va a reproducir solamente hasta el fotograma 28, ¿sí? Si yo quiero que reproduzca más, pues simplemente la arrastro, y si le doy reproducir, va a reproducir hasta el fotograma en que yo le dé. Entonces esto es muy útil, por ejemplo, cuando queremos ver una animación que ya hicimos, pero queremos ver cómo nos quedó, pues simplemente lo arrastramos al espacio donde queramos verla y le damos a reproducir, ¿sí? Entonces es muy útil la herramienta. Espero que les ayude, espero que me haya entendido. Sigo siendo la misma aclaración y el mismo comentario hacia ustedes. Si tienen alguna duda, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, no teman en ponerla en los comentarios y poderme decirme: oye, ¿sabes qué, Musiker? No entendí, no te entendí, por favor explícame. Con todo gusto yo les puedo explicar, como les decía la vez pasada, yo les puedo explicar con un video explicándolo, o un video en las redes para poder que ustedes comprendan, o por qué no va a poder mandarles un mensaje y tratar de explicarlo de manera específica, ¿va? Entonces espero que les quede claro. Si hay alguna duda, repito, en los comentarios pueden ponerlo. Y pues eso es lo que es la línea del tiempo en sí, va en Toon Boom. Entonces pues espero que les haya servido, espero que hayan aprendido aunque sea un concepto por ahí. Me gusta, ¿verdad? Me gusta explicar, ¿verdad? lo que yo he aprendido con el paso del tiempo. Desgraciadamente pues a mí no se me enseñó, a mí nadie me dijo las cosas, y a mí no me gustaría que ustedes pasaran lo mismo que yo pasé, ¿verdad? ¿Sí? Repito lo que dije al principio, yo no soy un experto, ¿sí? Sé que me falta mucho por aprender, pero lo que sé pues se los comparto para que ustedes tengan la vida más fácil, ¿va? Entonces pues gracias por ver, espero que comenten muchas cosas en si les gustó, si no les gustó, si qué les parecen, si son aburridos, si no son aburridos. Coméntenlo, pues ya saben, para poder empezar y mejorar, ¿verdad? esta serie de tutoriales. Suscríbanse por favor, denle por ahí el botón de suscribir, regálenme un like, ¿sí? Denle por ahí a la campanita para que cada que suba un nuevo tutorial ustedes estén enterados y sean los primeros en poder ver los videos. Síganme en todas mis redes, por ahí en la caja de descripción se las voy a dejar. Y pues la recomendación es: sigan practicando, sigan buscando mejorar si esto les gusta, busquen mejorar para que en algún momento puedan vivir de esto, ¿va? Puedan ser animadores, puedan ser lo que ustedes quieran ser y sus sueños se cumplan. Entonces mi nombre es Musiker, gracias por ver y nos vemos en el siguiente tutorial. Cuídense, bye.